Bueno, en este video vamos a aprender acerca de la curva de Engel y también se le conoce como la curva de ingreso-consumo. Normalmente nosotros esta curva de Engel, de acuerdo a la definición, nos dice que indica la cantidad de un satisfactor que un consumidor compraría por unidad de tiempo a diferentes niveles de ingreso. ¿Para qué nos sirve a nosotros la curva de Engel? Para determinar cómo es que el comportamiento de un comprador puede variar de acuerdo a los ingresos de este. Es decir que vamos a conocer cómo se comportaría si los ingresos de esta persona cambian, ya sea que aumenten o que disminuyan. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un consumidor que antes ganaba el mínimo y ahora pues gana más, gana 3 veces más del mínimo, ¿cómo es que el comportamiento de su consumo va a ir cambiando o va a ir siendo? Si, por ejemplo, los ingresos de la persona aumentan y por consiguiente el consumo también de la persona aumenta, quiere decir que este bien para este consumidor es un bien normal. ¿A qué nos referimos con un bien normal? Que la demanda va a crecer o va a aumentar cuando los ingresos monetarios de las personas aumentan. Es decir, que este bien puede ser que sea un bien de lujo o un bien de primera necesidad. Si vamos a hablar de un bien de lujo, quiere decir que ahora ya se va a dar ciertos lujos cada cierto tiempo y mientras más tiempo pase, más lo va a consumir porque ya tiene pues la disponibilidad monetaria para esos lujos. Si es un bien de primera necesidad, es que bueno, entonces antes, por ejemplo, yo consumía 1 libra de carne al mes, ahora voy a consumir 3 libras de carne al mes, ¿sí? Porque es un bien de primera necesidad para mi persona, si en dado caso fuera yo la que tengo un ingreso alto, ¿verdad? O me aumentaron mis ingresos. Pero bien, si por ejemplo yo pues ahora estoy ganando más dinero y resulta que antes yo me compraba más Tortrix y ahora yo digo, no, es que con lo que gano ya no voy a comprar Tortrix, sino que ahora mejor voy a comprar Doritos, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa a ser, los Tortrix en este caso pasarían a ser un bien inferior, porque quiere decir que ya no es necesario, para mí ya no es como tan interesante consumir ese bien porque ahora los ingresos que tengo me permite consumir otro tipo de productos. Es decir que cuando hablamos de un bien inferior, dice que la demanda disminuye cuando los ingresos monetarios de las personas aumentan. Es decir que se vuelve un bien no necesario. Y entonces, ¿cómo vamos a aprender nosotros a determinar qué tipo de bien estamos hablando? ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando del equilibrio del consumidor, hablábamos acerca de las curvas de indiferencia, la restricción presupuestaria y cómo es que iba a encontrar el equilibrio el consumidor al gastar todo el dinero que tenía disponible de acuerdo a la combinación de bienes que tenía disponible? Entonces, en este caso, nosotros ya dibujamos las curvas de indiferencia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues dada la información que nos dieron anteriormente, que ya teníamos los ingresos y el precio de tanto del bien X como del bien Y, nosotros íbamos a trazar entonces las líneas de restricción presupuestaria. Por poner un ejemplo, podemos suponer que la primera restricción presupuestaria me iba a quedar acá. Y entonces en este punto tenemos el primer equilibrio del consumidor, ¿cierto? Ya nosotros hemos trazado las líneas, tanto las de curvas de indiferencia como la restricción presupuestaria, y vemos entonces que aquí tenemos nuestros puntos de equilibrio. Cuando nosotros tenemos varias líneas de restricción presupuestaria y varias curvas de indiferencia y todos estos me hacen tangencia y cada uno de ellos me hace un equilibrio, entonces al momento de unir estos puntos de equilibrio, es donde nosotros vamos a conocer a la curva de ingreso-consumo. Quiere decir que este es el camino que va a estar tomando o que va a estar caminando nuestro consumidor cuando sus ingresos cambian, ceteris paribus. Es decir, estamos suponiendo que los precios de los bienes se mantienen, lo único que está cambiando son los ingresos, ¿sí? Entonces, al unir estos puntos,
nosotros conocemos a la curva o vemos a la curva de ingreso-consumo. Ok, entonces veamos. En la primera curva, nosotros tenemos que el consumidor va a consumir, valga la redundancia, 4 unidades del bien X y 7 unidades del bien Y. En el segundo equilibrio, consumimos 5 unidades de bien X y 9 unidades de bien Y. En el siguiente punto de equilibrio, 7 unidades de bien X y 10 unidades de bien Y. Y así sucesivamente nos vamos a ir. ¿Para qué nos va a servir entonces a nosotros esto? Para conocer cómo es que el equilibrio del consumidor va a ir variando de acuerdo a los ingresos, ¿sí? Entonces, ya tenemos acá nuestra información. Veamos ahora, vamos a construir nuestra tabla. Y entonces decíamos que cuando nuestro ingreso era de 14.80, teníamos un consumo del bien X y del bien Y, ¿sí? Y entonces, el consumo del bien X eran 4 unidades y del bien Y eran 7 unidades. ¿De dónde estamos sacando esa información? De los puntos de equilibrio que recién hicimos. Ok, cuando el ingreso era de 19, nuestro punto de equilibrio nos daba que consumíamos 5 unidades en X y 9 unidades en Y. Cuando mi ingreso es de 23, el consumo es de 7 unidades en X y 10 unidades en Y. Y cuando nuestro ingreso era de 26.80, nuestro consumo en X era de 9 y nuestro consumo en Y era de 9. Si se dan cuenta, en este caso no necesariamente van a aumentar las cantidades de acuerdo a los ingresos. Si vemos en el último supuesto, en el bien Y, las unidades en vez de aumentar disminuyeron, ¿sí? Podemos decir entonces que de aquí, de este punto hacia acá, estamos hablando que el bien es un bien necesario. ¿Por qué? Porque conforme los ingresos de la persona fueron aumentando, el consumo también fue aumentando. Pero en este caso, el bien pasó a ser un bien inferior. ¿Por qué pasó a ser un bien inferior? Porque ahora el consumo de este bien disminuyó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros tenemos que graficar. En una gráfica vamos a suponer únicamente el consumo del bien X y en otra gráfica el consumo del bien Y, para que entonces nosotros logremos determinar la curva de Engel de cada uno de los bienes. Yo ya sé que en este caso, en todos estos casos, pasó a ser un bien necesario, porque conforme iban aumentando los ingresos, también aumentan el consumo. ¿Cómo lo hacemos entonces? En el eje de los Y vamos a poner nuestros ingresos y en el eje de las X vamos a poner nuestras cantidades. Y vean entonces, cuando mi ingreso era de 14.80, mi consumo era de 4. Y así nos vamos sucesivamente hasta formar la curva de Engel. Si se dan cuenta, la tendencia o la pendiente de esta curva es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque conforme aumentan los ingresos, también aumenta el consumo. Es decir, que este bien tiene una tendencia a ser un bien normal. Y si vemos en el caso del bien de la curva de Engel en el bien X, vemos entonces que en su momento fue pendiente positiva,
pero luego pasa a ser pendiente negativa. Este comportamiento es normal. ¿Por qué? Porque estamos mostrando que en este punto pasó a ser un bien no necesario, o sea, un bien inferior. Y para eso es entonces que a nosotros nos sirve la curva de Engel, para lograr determinar cuál es el comportamiento de los bienes a la hora de consumir por parte de, valga la redundancia, los consumidores.